un dato de faena de marzo que al principio indicaría que se está regularizando, que este faltante tan grande de oferta que hubo en enero, un bache de 14% que es inédito para la ganadería argentina contemporánea, que es sumamente regular, bueno, que ahora ya se está regularizando. La faena de marzo es la más alta de los últimos 10 años y 4,5% arriba del año pasado. Todo en orden, la casa está en orden. Pero cuando uno mira, depura este dato por la cantidad de días hábiles, como se está haciendo, no acá, se está haciendo en todo el mundo, industrias que son muy estables, muy maduras y que tienen una regularidad extraordinaria en la faena, lo que a uno le interesa es ver, corregirlo por la cantidad de días de faena. Cuando uno lo corrige, ve que marzo fue un mes con muchos días hábiles, con pocos feriados, con pocas interrupciones, se faenó mucho y la media diaria, que es lo que interesa, estuvo en el orden de los 51.000 cabezas, 51.800 cabezas, cuando a fines del año pasado, octubre, noviembre, diciembre, estaba arriba de las 60.000. Cuando uno también, corrige por faena, por día hábil, y lo compara con marzo del año pasado, la caída es del 10%. O sea que detrás de este mes lleno de días hábiles y lleno de días de faena, lo que se está escondiendo es que persiste una baja en la oferta considerable, 10%. Ahora que todo indica que se está recuperando la oferta, en realidad cuando uno lo corrige Piensen que cada día de faena son entre 50 y 60.000 cabezas. En un mes llegan a entrar 22 días hábiles y en otro 19, y la diferencia entre un mes y otro, solamente porque se trabajaron más días, hubo más días hábiles, es una diferencia cercana a las 200.000 cabezas que cambia completamente el dato. Pero digo, lo que persiste, más allá de estos datos, no estamos en los niveles de oferta de enero, que fue una baja sustancial, pero la faena no se recuperó. Eso empieza, y ahí empezamos a mirar un poquito más, si no estamos en un cambio de época, en un cambio de fase del ciclo, que hace rato que lo venimos diciendo. Cuando uno ve las faenas de octubre, noviembre, diciembre, que curiosamente fue donde se dio el grueso del asalto de precio inesperado, fue con una faena, vuelvo a repetir, casi récord en la historia argentina, en el orden de las 62.000 cabezas diarias. Bueno, eso se cayó en enero, pero en enero ahí sí siguió subiendo los precios y tenía una explicación porque había caído la faena. Ahora en marzo lo que tenemos es que ya estamos viendo que se está armando como un escalón 10% más abajo de lo que hemos conocido, por lo menos en los últimos meses en el pasado. En realidad lo que está pasando, lo que nosotros estamos viendo, que esa faena de octubre, noviembre, diciembre, siempre el segundo semestre se faena más que en el primero. Pero eso fue una llamarada, por decirlo de alguna manera, una explosión de faena que no se puede sostener. Y no se puede sostener ya saliendo de la coyuntura y yendo un periodo un poco más largo para hacer proyecciones de lo que puede pasar. Argentina en el año pasado, por cuarto año consecutivo, aumentó la faena, cuando no aumentó el stock ganadero ni aumentaron los nacimientos. Y lo que uno ya venía viendo desde fines del 19, y ahora lo vamos a confirmar cuando se den los datos de fines del 20, que no puede haber una combinación que nacen menos terneros y faenamos mucho más. Pues si la combinación de ambas cosas da que en vez de tener caídas del orden del 500.000 de cabezas en el stock ganadero, como tuvimos a fin del 19, a fin del 20, que es el dato que estamos esperando todos y que se va a publicar, suponemos que se va a publicar próximamente, aunque tenemos toda la sospecha que va a dar un dato, una baja importante, ya no de las 500.000, pero uno dice, mira los datos en Argentina, los datos de ganadería, los datos de stock, de faena, de aparición, de mortandad, los datos que permiten anticiparse al stock, al dato de stock ganadero. Como voy a repetir, a fines del 2020 todavía no lo conocemos. Esos datos uno arma una ecuación que en años anteriores no falló y uno observa que aumentó la faena, que disminuyó la aparición, que es esa aparición que ahora se está destetando. Y que nosotros hace unos meses empezamos a preguntar a los planes de vacunación de los diferentes partidos, algunas provincias que tienen muy buenas estadísticas, y en todos lados nos encontramos con un dato muy preocupante, que era que la cantidad de terneros encontrados al pie de la madre, segundo semestre del 2020, eran inferior o notablemente inferior al 2019. O sea que esta nueva camada de terneros, servicio 2019, que fue muy malo y sabíamos que era muy malo, aparición
2020, que la estamos midiendo en un momento muy crítico, muy difícil, muy engañoso para medir, que es al pie de la madre en el segundo semestre de 2020, de este 2021, que es lo que nos está indicando que ahora vamos a la página de Senasa y, oh sorpresa, están publicados los datos. Los datos de segunda campaña 2020 están publicados y ahí da 500.000 terneros abajo del año anterior. Mucha gente me ha llamado a raíz de este micro, técnicos que respeto mucho, me dicen, mira, con mucho cuidado, que eso lo conocemos hace muchos años, mucho cuidado con los datos de terneros al pie de la madre, segundo semestre de cada año, que es lo que es el dato este que da 500.000 terneros abajo, a fines del 2020, porque cuando la aparición, como sucedió el año pasado, está atrasada, lo que resulta es que hay muchos terneros naciendo en octubre, noviembre, nacen en diciembre, enero también, pero muchos en octubre, noviembre que son muy chiquitos, no se acercan a la manga y finalmente no se vacunan y sí aparecen en la vacunación completa, primera campaña de cada año. Lo que uno observa es que hay una caída en el stock ganadero, no tan importante de este 5%, 500.000 terneros que se produjo en la categoría de terneros, sino que en el segundo semestre de 2020, campaña de vacunación contra la aftosa, primavera del 2020, que son los datos que están en la página de Senasa, nos encontramos que hay menos novillito, hay menos vaquillona, hay menos novillos, hay menos de todas las categorías y de terneros hay especialmente, que es una categoría que podemos tomarla con pinzas, con cuidado. Ahora, yo creo que lo que está mostrando esta faena que uno dice ahora, bueno, la faena ha estado históricamente entre 50.000 cabezas y 60.000 cabezas diarias. En el segundo semestre del año pasado tuvimos meses extraordinarios, probablemente traccionado por China por el nivel extraordinario de producción y de exportación de las grandes fábricas, que hoy son exportadoras. Y tuvimos arriba de las 60.000 cabezas, llegamos a las 62.000. Eso se agotó ese negocio y se agotó la oferta. Y acá estoy introduciendo un nuevo dato, que es a nivel mundial, pero en la Argentina también. ¿Qué pasa si a este panorama de un consumo interno muy firme, ahora estamos entrando nuevamente en una época de cuarentena donde la experiencia indica que cuando la gente pasa mucho más tiempo en su casa come más carne o come mucha más carne y sobre todo gasta más en carne? La multiplicación de cuántos kilos, los kilos son 45 kilos. Pero ¿qué pasa si come 45 kilos en vez de 50 hace un año? Pero esos 45 kilos los paga 40 puntos por arriba de la inflación. Lo está gastando mucho más. Y es lo que se está viendo ahora. Ya existen estudios, en Argentina no, pero hay estudios especialmente en Estados Unidos, donde se está demostrando que la pandemia, que se suponía que iba a ser un desastre para el negocio de la carne, porque gran parte de la carne que se vendía a través del canal del food service, de parrillas, de restaurantes, de comida rápida, de la calle, de los bares, el famoso canal Horeca, todo eso se derrumba, se destruye o se reduce a un 20% de lo normal. Bueno, vamos a tener un problema de sobrante de carne. No hubo solo un problema, el consumo absorbió estos cortes que antes se vendían de otra manera y estuvo dispuesto a gastar más por ese consumo, que hoy ya no es de 50 kilos, es de 45, pero no menos de 45. Lo que está demostrando el consumo es, esto no me alcanza, pero tengo suficientes manos que se levantan cuando aparece un novillito en 180, 185 pesos. Hay un circuito que está dispuesto a pagarlo y que arrastra todo lo demás. O sea, el consumo está mostrando claramente que una cosa es bajar de 60 kilos a 55, otra de 55 a 50, otra de 50 a 45, porque ya se encuentran capas de la población mucho más resistentes. Pero digo, el enfoque me parece novedoso que estamos viendo ahora. Es que probablemente nos estamos metiendo en un escalón que no es circunstancial, no fue que en enero... Porque lo notable es la suba de precios de octubre, noviembre y diciembre, que se dio en un marco de una oferta ganadera impresionante, había carne. ¿Y por qué subía? Bueno, vamos a esperar a noviembre. En noviembre se cae. El dato de noviembre de faena fue extraordinario. El de diciembre fue extraordinario. En enero no. En enero ahí se cayó. Se recupera en febrero y marzo. Estamos armando un panorama donde se consumen 45 kilos, se exporta el equivalente anual, por ahora, porque esto se va a acelerar con el paso del año, de alrededor de 800 a 850.000 toneladas, equivalente, y representando el 30% de la demanda. Pero ambos sectores están muy firmes y el dato nuevo que estamos introduciendo es que estamos en un escalón de oferta importante que no está a la vista que se vaya a recuperar. Ni en el lado de las vacas, ni en el lado de los novillos pesados y mucho menos en el lado de la hacienda liviana que produce el feedlot.
vamos a una pausa y enseguida volvemos. Retomando, la ganadera argentina, independientemente de que aparentemente mató la cola en noviembre, en octubre, noviembre, diciembre, mató la cola de una generación. Se habla de generación de oro, del básquet. Bueno, esta es la generación más numerosa que tuvimos de ganado genuina. Bueno, que en diciembre dijo basta, en enero, febrero y marzo nos está mostrando una señal de agotamiento del stock que se combina con otra cosa. Que es que hay, con estos precios, siempre lo decimos, si no, con estos precios y si el clima acompaña, aún con una incertidumbre tan grande como estamos viviendo en lo político, en lo institucional, en las futuras políticas ganaderas, en las inmediatas, en las de más adelante, el panorama institucional es lo que menos ayuda, pero los precios son muy buenos, en términos reales son muy buenos. El precio de la hacienda interanual ha crecido entre un 85 y un 90% el ganado boliviano, 100% la invernada, contra una inflación del 40%, digamos, es una inflación que está retocada, que tiene precios máximos, que están tarifas pisadas, que el tipo de cambio ya empezó a trazarse. Un índice de costos de insumos ganaderos da un 50% interanual. Bueno, el precio de la hacienda subió muy por arriba, tanto el gordo como la invernada. Está dado, en cualquier otro momento está dado todo el panorama de precios y se acompaña el clima para que tengamos un año donde haya un principio de retención moderado, porque no hay demasiado margen y porque no hay demasiadas expectativas. Pero lo que se está viendo esto no está pasando acá, está pasando en varios países del mundo. La demanda internacional de carne termina irrumpiendo, el caso es Brasil, otro caso es Estados Unidos. Están empezando a considerar, bueno, ¿qué pasa si esta demanda internacional de China, y que va a acompañar en el segundo semestre muchos otros países desarrollados que van a salir del tema de la pandemia, la vacunación y demás? Bueno, nos vamos a encontrar con que la demanda internacional es muy firme, viene muy firme, está en los momentos de mínima anual de la mano de China, enero, febrero, marzo, son los meses que menos. Después empieza a acelerarse y sigue. ¿Qué se está viendo este año que viene muy firme China y que los restantes mercados, especialmente Europa, se supone que en unos meses más se van a recuperar? Argentina tiene por delante un año muy bueno en China, con mejoras en el margen, pero mejoras en los precios FOB, que jamás imaginamos que los chinos iban a alargar un centavo de mejora. Están mejorando los precios FOB, el cálculo que nosotros hacemos que está 15-17% arriba de los valores de enero, y no es poca cosa porque el 75% se lo vendemos a China. Va a mejorar Europa, en este momento está por el piso la demanda y los precios, el volumen y los precios de la Hilton. Es muy difícil poner un valor, $9.500, $10.000, $10.500, pero lo que se supone y lo que se proyecta es que en el segundo semestre, con vacunaciones extensas y saliendo de esto, va a haber un aumento muy importante de precios y de la demanda por parte de Europa. 481 y cuota Hilton. Lo mismo se puede decir de otros mercados que en el segundo semestre van a volver a traccionar, y con esta idea que general en el mundo, que va a haber un rebote muy fuerte en las economías, que ya lo estamos viendo en Estados Unidos, lo estamos viendo en China. Si China es nuestro principal comprador, China está subido a una tasa que ya no es ni del 6 ni del 7% de crecimiento económico, es del 8, 8,5%. Entonces, lo que se está viendo a nivel internacional es que Argentina no va a tener más carne que el año pasado, que Brasil no va a tener más carne que el año pasado, porque está en un proceso de retención y además tiene muy buenos precios que que inducen a la retención. Uruguay y Paraguay, que han empezado muy bien el año, son dos jugadores, en realidad son dos jugadores menores, y Australia está metido en un desastre que no contemos con Australia, los precios de Australia son disparatados. Australia está saliendo una seca tremenda, de una pérdida de 4 a 5 millones de cabezas de stock, y con precios que lo ubican totalmente fuera del mapa. Este tándem que es, o esta relación que es el 80% de lo que necesita China de carne vacuna, viene del Mercosur, y el Mercosur no va a tener más carne que el año pasado. ¿Esto a dónde va? Bueno, a que mejoren los precios, y los precios están mejorando muy lentamente porque los chinos quieren cualquier cosa menos que suban los precios de importación de la carne, que la importa y es muy liberal para los volúmenes y para todo, pero para ayudar en su plan antiinflacionario por la suba brutal del precio del cerdo producto de la peste porcina africana. Se suponía que este año, en estos primeros meses del año, ya estaba casi resuelto, había muchas discusiones si estaba casi resuelto el problema del faltante de carne de cerdo, que es tremendo. China bajó de 54 millones de toneladas de producción de carne de cerdo
de 54 a 34, una caída de 20 millones de toneladas de cerdo. Cambió el mapa internacional porque hubo una potencia como China que necesitaba tener un faltante extraordinario de carne. China es una apuesta muy grande a los megacriaderos, hubo una explosión en la producción, una recuperación, y lo que se está observando ahora en estas últimas 2 o 3 semanas, y es el centro de la atención en todo el mundo, es que ha vuelto la peste porcina africana a China con una variante, con una mutación del virus original, que tiene un periodo de incubación y de contagio larguísimo, que es muy difícil de detectar y que es igual de mortal que el anterior y no existe vacuna. Esto está pasando hoy en China y en otros países, porque esto se está extendiendo al resto de Asia. O sea que hay un dato nuevo que se está incorporando a este panorama que decía Australia, Brasil, Argentina van a tener menos carne para apagar el incendio chino. Carne vacuna siempre estoy hablando. Bueno, China aparentemente todo indica, porque la información oficial se está retaseando, lo mismo sucedió con el inicio de la peste porcina africana hace 1 año y medio, pero la información privada dice hay zonas de China, como el norte de China, donde ya murió el 20% de los cerdos. Son informaciones de laboratorios occidentales, de bancos, de observadores, de gente que está trabajando allá, de organismos, de ONG. Hay mucha gente siguiendo lo de China. China en cascada, en dominó, en efecto dominó. Está afectando, por ejemplo, a Japón. Japón es un gran importador de alimentos. Y todo lo que le está pasando a China le está encareciendo enormemente. Japón tiene una tasa de autoabastecimiento de alimentos muy baja. Población de 100 y pico millones de habitantes, alto nivel de vida. Necesita una gran cantidad de alimentos. Ese mercado de alimentos está desequilibrado por China. Ellos lo vigilan continuamente, tienen muy buenos datos. ¿Qué es lo que están diciendo ahora? Señores, el tema de China, si es verdad esta extensión de la peste porcina africana, esta multiplicación que estamos teniendo en estas últimas 3 semanas, no más, está llamado a cambiar el mapa de la autosuficiencia china, no solo de cerdo. China está actuando con una fuerza extraordinaria en el mercado de maíz, de soja, de harina de soja, de trigo y de muchos otros commodities, porque China está creciendo a una tasa extraordinaria. Crece el país, crece el ingreso, tiene una caída muy fuerte que aparentemente se puede llegar a agravar en los próximos semanas o meses de su producto básico, que es la carne de cerdo. O sea, esto tiene una consecuencia para todos los países. Todos los países están atentos y todos los países están diciendo, señores, cuidado que el resurgimiento de la peste porcina africana en China es más grave de lo que estábamos pensando. Esto ya tiene un impacto. Hace 1 año el precio de la hacienda oscilaba entre $2 en Sudamérica. Digamos los 3 grandes, los 3 protagonistas. Brasil, en este orden, Brasil, Argentina, Uruguay. Estaba en el orden de los 2.80, el que estaba caro estaba en $3.20 por kilo en gancho y novillo. Hoy estamos todos entre 3.50 y 3.70. Y el mercado no afloja el de Brasil, que es el más indicativo de los 3, pero no afloja en Argentina en dólares y tampoco afloja. Esto obliga los países proveedores que proveen el 80% de las necesidades chinas, tienen una materia prima mucho más cara que hace 1 año, necesitan precios más al boteo, porque si no los negocios no se hacen. Los negocios no cierran y no se hacen. Entonces, vamos armando a nivel local y a nivel internacional hay un factor adicional en el tema de China que vuelve tan firme la demanda. China no es que ha descubierto, se ha hecho más fuerte que nunca la idea de que gran parte de la difusión de la peste porcina, de esta nueva variante de la peste porcina africana, ha sido por el uso de vacunas truchas y por la cantidad de carne de contrabando que le entra de países vecinos e inclusive transporte de hacienda no declarado dentro de la misma China, que es la que está esparciendo la enfermedad. Entonces, cada vez, esto ya pasó hace 1 año, cada vez que China aprieta las clavijas, aumenta los controles en carreteras y demás, para impedir el desarrollo de la fiebre, lo que está haciendo al mismo tiempo es reducir hasta su mínima expresión el contrabando, que es enorme. El contrabando de Hong Kong, que tiene datos cada vez menores de compra de carne. ¿Qué le está pasando a Hong Kong? Que no la puede vender en China. Y de el famoso tándem que llegó a ser de 1 millón de toneladas anuales de la India a Vietnam, de Vietnam a China. ¿Eso qué hace? Que China tenga necesidades de compra en blanco a través de la aduana mayores, porque le está faltando, en números redondos, ese 1 millón de toneladas que le entraba de contrabando. ¿Por qué hoy?
por la peste porcina africana en su versión anterior y en su nueva cepa, y por el tema de todo el cuidado que han tenido con gran éxito del COVID, la lucha contra el COVID, todo el control en carreteras y demás se ha hecho tan estricto que el contrabando es mucho más. El contrabando y el traslado ilegal de hacienda entre estados, entre fincas y demás. Entonces, lo que vamos armando, y esto para mí es lo más importante, es que tanto a nivel local, con estos datos de faena de marzo, que una vez que uno depura dice, caramba, nos hemos metido en un escalón de faena, que parte es que hemos matado más de la cuenta en los años anteriores, que se está agotando, parte es que el stock ganadero y la generación de terneros, la entrada genuina del rodeo, que es la cantidad de terneros logrados, tenemos serios indicios de que viene una baja importante. Y por el otro lado, que hay mucha gente que también tiene ese rechazo al dinero, ese rechazo a la liquidez que existe hoy. Hay un proceso de alargamiento de las recrías, hay todo un proceso, todo se rompió. El Falcon venía a nafta y lo pasamos a gas. Entonces va a llegar igual, pero va a tardar más tiempo. No es lo mismo la potencia que tiene ese motor si con nafta o con gas. Entonces, lo que estamos viendo es que hay un escalón de oferta que probablemente se sostenga. El filo de las estadísticas oficiales dicen que estamos en enero y febrero, que son lo que va a salir en mayo, junio, en abril, mayo, junio, va a ser consecuencia en gran medida de lo que entró en enero y febrero a los filos, según datos oficiales, de los 30% menos de hacienda que el año pasado. Entonces, armamos un panorama de escasez, no escasez extraordinaria, pero escasez, un nuevo escalón de la oferta, también que se acentúa en la medida que los precios son remunerativos y la gente retiene necesariamente para hacer más kilos baratos a pasto, menos kilos caros a corral. Esto lo hubiera resuelto una coyuntura como esta, con tan buenos precios para el gordo, lo hubiera resuelto el corral rápidamente, pero los precios no cierran el corral. La pregunta es, ¿quién sigue haciendo feedlot con estos números? Bueno, hay una serie de excepciones, siempre la contamos. Pero digo, a nivel internacional y a nivel local, lo que se está armando es un panorama de una demanda muy firme y que no afloja, y una oferta que estamos viendo que está un escalón abajo del año pasado.